La mafia, origen histórico de una idea, su pensamiento y acción. Hoy día se habla mucho de, entre comillas, mafia o mafias desde una exclusiva interpretación criminal para distinguir a las entrecomilladas organizaciones sofisticadas del AMPA común, algunas de carácter transnacional y con el tiempo cada vez más poderosas y determinantes en el devenir de las sociedades. Pero cabe preguntarse, ¿es esa la acepción correcta del vocablo? ¿Es la mafia un fenómeno estrictamente criminal? ¿Pudiera tener otras implicaciones o penetrar otros espacios hasta dominar pensamiento, estrategia y acción, más allá de lo meramente instrumental? ¿Podría ser una expresión de poder político llegándose a convertir en Estado? Y una vez allí, ¿podría llegar a reproducir sociedades mafiosas? Intentaremos dar respuesta a alguna de estas interrogantes. Vayamos, pues, a su encuentro. Comencemos por el origen del vocablo. Afirma el doctor Giuseppe Carlo Marino, historiógrafo y politólogo italiano, siciliano nacido en Palermo en 1939 e investigador especialista en el fenómeno mafioso, en su texto Historia de la Mafia, que, citamos, entre comillas, se ha formado y desarrollado como un particularísimo fundamentalismo sicilianista, en ciertos sentidos análogo a aquel del que en la actualidad, dando por descontadas algunas relevantes diferencias, hay una amplia y funesta manifestación en los países árabes. Entre otras cosas, no es secundario destacar que la misma palabra mafia tiene su etimología casi con seguridad en la palabra árabe mahafat, que significa protección, inmunidad o excepción. Añadiendo esa condición de particularísimo fundamentalismo sicilianista, del cual pueden verse interesantes y singulares manifestaciones funestas en ciertos países árabes, esa circunstancia de existir en países árabes, pudiera certificar el origen etimológico del término. Así las cosas, y a guisa de primer argumento concluyente, quien vive bajo la mahafat vive bajo amplia protección, característica además que permite una muy conveniente existencia respecto del devenir institucional en un estado formal y el obligatorio cumplimiento de sus leyes derivadas, esto es, se puede vivir, actuar y hasta convivir con absoluta impunidad. Respecto del origen geográfico y cultural de la mafia, reiteramos, afirma el doctor Marino en el texto ya referido que la mafia es, en sentido estricto, un fenómeno siciliano cuya exportación a otras partes del mundo se debe sobre todo, como es particularmente evidente en las Américas y en especial en Estados Unidos, a las corrientes migratorias sicilianas y a la específica evolución de sus colonias en las diversas realidades sociales de los países de nuevo asentamiento. De modo que, adhiriéndose a esa tesis del académico citado, la mafia es un fenómeno estrictamente siciliano y que, añade Marino, por la complejidad de los procesos culturales que la han generado y alimentado en el tiempo y por las peculiaridades específicas de su larga historia, no es y nunca ha sido circunscribible a la simplificadora dimensión de un fenómeno estrictamente criminal. Así, de manera que, con base a esa argumentación,
Las otras organizaciones que han proliferado en el mundo y se clasifican bajo esa dimensión, bajo esa denominación o dimensión, no deberían ser bautizadas con ese vocablo como sustantivo propio, porque aquellas sí, ciertamente, son de estricta naturaleza criminal. Ejemplos palmarios lo constituyen las también italianas 'Ndrangheta calabresa, la Camorra napolitana o la Sacra Corona de la Unità Apuliese, así como también los cárteles colombianos y mexicanos de la droga, los cuales, reiteramos, no representan mafias, sino expresiones inequívocas del crimen organizado. La mafia, iniciando así un ejercicio conceptual, es una estructura compleja de poder político, económico y social, que insurge en la historia siciliana como una forma de preservación del poder de las baronías regionales frente a un Estado alternativamente dominado por un poder extranjero, utilizando la criminalidad, la violencia y la sumisión por la fuerza de las poblaciones asentadas sobre determinados territorios bajo el pretexto de representar, entre comillas, la autoridad política, basándose en una autóctona y exclusiva identidad siciliana, de la cual la mafia es la única y legítima garante. Así se constituye desde arriba como el poder de las clases dominantes y desde abajo como forma de ascenso social y económico por parte del bandidaje propio de las serranías sicilianas, pobre y preterido por naturaleza, cuyos jefes o individuos más sobresalientes por su arrojo, besanía o liderazgo natural, terminarán ascendiendo en una jerarquía preestablecida, siendo admitidos más tarde como pares por la baronía. La mafia legitima entonces el poder de las clases dominantes e igualmente legitima las cuotas de poder de las clases populares al convertirse gentes con aquel origen en partes integrantes de sus estructuras tributarias, así como de sus jefaturas. Sobre el particular, el doctor Marino es amplio en otro de sus textos titulado I Padrini, al afirmar: la mafia sería, por el contrario, y sobre todo, un singular fenómeno político siciliano, orgánicamente relacionado con un hábito social consistente en la utilización sistemática de la violencia y la criminalidad. Agregando luego, más explícitamente, se trata de un marco de un sistema de poderes sin Estado, del que se deduce que la clase dirigente siciliana, integrada antiguamente por los varones y los latifundistas, siempre ejerció el pleno control de la sociedad de la isla, cuyos intereses representaba, encauzaba y encarnaba vorazmente, sin dejar de mantener en todo momento y al mismo tiempo una obediencia formal a los centros y los poderes institucionales, considerados y soportados con extrema incomodidad, pero aún así con cálculos muy concretos y oportunistas de ventaja, como ajenos a la isla e irreparablemente extranjeros. Sucesivamente y a lo largo de los siglos, la autoridad de los romanos, de los bizantinos, de los árabes, de los normandos, de los aragoneses, de los españoles, de los borbones, de los piamonteses y hoy finalmente, con carácter genérico, de los italianos del norte. De las citas anteriores puede cogerse entonces dos importantes conclusiones. La primera, que la mafia ignora al Estado formal por considerarlo extraño a la isleña cultura, sistema de valores y creencias, propias de una identidad autóctona que se define como sicilianidad,
a la que intenta destruir aquel y por lo tanto debe defenderse a todo trance. En tal sentido y en función de su objetivo, la mafia crea su propia estructura ejecutiva, sus propias leyes constitutivas, construyendo también a la vez, entre comillas, su aparato militar para la defensa tanto de la estructura ejecutiva como de sus leyes, con el bandidaje disperso que una vez organizado y jerarquizado, se impone en el territorio bajo dominio de la mafia, utilizando la violencia y la criminalidad como instrumentos de intimidación y en consecuencia de dominación. La segunda conclusión se refiere a que una vez establecida la mafia, identificada inextricablemente con cierta, entre comillas, identidad nacional, a la que se hace corresponder biunívocamente, de manera que el vínculo identitario logra su legitimación por vía de un gentilicio inequívoco compartido, la aplicación de leyes y principios mafiosos sistemática y permanentemente termina reproduciendo, entre comillas, de nuevo, una cultura mafiosa que hunde su raíz en imaginarios y sistemas de valores y creencias de la población bajo su égida. Antes de la mafia, valores y cultura amplios y libres. Después de ella, solo contravalores mafiosos, propalados por mafiosos, estimulados por mafiosos y conducidos por mafiosos. Finalmente, varones trocados en jefes mafiosos o bandidos devenidos en tales por su ascenso en la jerarquía criminal, se enriquecen a costa de la exacción violenta de los dominados, quienes terminan siendo sometidos a diversas formas de explotación, así como de variadas especies de abuso continuado. La omnipresencia de la mafia, la imposición de sus contravalores, leyes y principios, induce un ciclo de enseñanza-aprendizaje experiencial donde solo lo mafioso coloniza el pensamiento, pergeña y reproduce ideas, condiciona la acción y ratifica la reflexión mafiosa en un consistente y permanente feedback. ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Qué reproduce en el largo plazo? Las respuestas detalladas a ambas interrogantes las abordaremos, mis queridos escuchas,